En este video vamos a explicar cómo es la forma polar de un número complejo y el pasaje de la forma binómica a la forma polar. Vamos a recordar que la forma binómica de un número complejo se expresa de la siguiente manera. El número complejo z es igual a A, que es la parte real, más b por i, siendo b la componente imaginaria e i la unidad imaginaria. En cambio, la forma polar de un número complejo se indica de la siguiente manera. Esta letra griega que se llama ρ simboliza el módulo de un número complejo. Y esta letra griega que se llama φ el argumento. Vamos a explicar entonces en qué consiste el módulo y el argumento de un número complejo. Sabemos que los complejos se representan en el plano mediante un vector. Para ubicar ese vector lo que nosotros hacemos es, conociendo, por ejemplo en este caso, la parte real, que es -1, y la parte imaginaria, bien, ubicamos este punto, -1, 4, en el plano complejo, teniendo en cuenta que -1 pertenece al eje real, que es el eje horizontal, y 4 al eje imaginario. Entonces, tomamos el punto -1, 4, bien, y lo unimos con el origen de coordenadas. De esta forma nos queda representado este vector, bien, que simboliza, que representa al número complejo z. ¿Qué es el módulo? El módulo es la longitud que tiene este vector. Bien, el largo. Si nosotros con una regla tomamos su longitud, vamos a calcular el módulo, ¿sí? Y ahora vamos a ver una forma analítica, es decir, no con mediciones, sino a través de cálculos, para determinar cuál es la longitud de este vector. A eso llamamos módulo, entonces. Y el argumento, entonces, a esto lo vamos a llamar módulo, que lo podemos representar con la letra griega ρ, o también entre barritas, bien, el módulo de z, ¿sí? Es la longitud del vector. Y este otro elemento, bien, llamado argumento, es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las x, es decir, en este caso, perdón, del eje real, bien, considerando desde el eje real hasta el vector, bien, siempre en sentido antihorario, la amplitud de este ángulo que se forma acá es lo que nosotros vamos a llamar argumento. Una forma de calcularlo es también con un transportador medirlo, ¿sí? Entonces, teniendo la forma binómica, si representamos el vector, podemos hallar su módulo y su argumento. Bien, vamos a comenzar hallando el módulo. Como acá, con las coordenadas de la componente real y de la componente imaginaria, nos queda determinado un triángulo rectángulo, bien, cuyo uno de sus catetos mide 1 y el otro cateto mide 4, la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el vector. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos hallar la longitud del vector, es decir, el módulo. Bien, ¿cómo lo hacemos entonces? De esta manera. Para calcular el módulo, ¿sí?, vamos a hallar la raíz cuadrada de la componente real elevada al cuadrado más la componente imaginaria elevada al cuadrado. Esto se desprende de aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo en este caso entonces. Decimos que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de A. A en este caso, que es la componente real, vale -1. Entonces decimos -1 al cuadrado. Más la componente imaginaria, que en este caso es 4. Entonces, más 4 al cuadrado. Vamos a resolver ahora esta operación y tenemos que -1 al cuadrado es 1.
Entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de 1 más 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto nos va a quedar 1 más 16. 1 más 16 es 17. Por lo tanto el módulo es la raíz cuadrada de 17. Como es un número irracional, es decir, que no tiene solución entera exacta, lo dejamos indicado de esa manera. Y ya tenemos el módulo de este número complejo. Ahora vamos a determinar el argumento. Dijimos que el argumento es el ángulo que se forma entre el semieje positivo de las X, es decir, del eje real, y el vector, bien, siempre en sentido antihorario. Entonces, una forma de determinarlo es midiéndolo con un transportador, ¿sí? Una vez que lo tenemos representado, colocamos el transportador de tal manera que el centro coincida con el origen de coordenadas, ¿sí? Nos fijamos que acá el 0 coincida con el eje real y lo medimos aproximadamente, vemos que mide entre 100 y 110, es decir, aproximadamente 105 grados. Bien. Pero ¿qué pasa con las mediciones? Como dijimos recién, es una forma aproximada, ¿bien? Ya que el transportador por ahí no nos da la medición exacta que puede tener con los grados. Puede ser 105, 106, ¿sí? Entonces, existe otra forma de determinarlo que es también a través de cálculos, ¿sí? De manera analítica. ¿Cómo lo vamos a calcular el argumento? Vamos a usar razones trigonométricas, ya que nos queda determinado un triángulo rectángulo, ¿bien? Y lo vamos a calcular de esta manera. La tangente del ángulo es igual a B sobre A. B es la parte imaginaria y A la parte real, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a plantear a esto? Entonces decimos que la tangente del ángulo, que no lo conocemos, es igual. La parte imaginaria es 4, ¿bien? Y la parte real la consideramos siempre positiva. Acá vamos a trabajar con valores positivos. 4 sobre 1. Ahora vamos a utilizar la calculadora para poder resolver esta razón trigonométrica y hallar el valor del ángulo. Bien. Nosotros sabemos que el resultado de la tangente, bien, es igual a 4 sobre 1. Pero tenemos como incógnita el ángulo. Para eso, en la calculadora vamos a escribir lo siguiente. Tenemos que hallar la inversa de la razón, o también llamada arco tangente. Entonces vamos a escribir la tecla Shift, la tecla Tan de tangente, y acá vamos a escribir 4 sobre 1. Cerramos paréntesis, y el resultado que nos queda, bien, si lo pasamos a grados, es 75 grados 57 minutos. Lo podemos redondear a 76 grados. Entonces, este ángulo en principio nos queda 76 grados. Bien, vamos a explicar cómo hacerlo también en la calculadora del celular. Porque quizás muchos de ustedes están trabajando con celular. Fíjense, acá tengo una calculadora. Acá tengo las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Pero nosotros tenemos que trabajar con el arco tangente, es decir, las inversas de estas funciones. Entonces vamos a presionar esta teclita, ¿sí? Fíjense, primero tengo esta pantalla. Si presiono esta tecla, me aparece otra pantalla con teclas diferentes, donde tengo seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Esta es la función que nosotros necesitamos. Entonces vamos a presionar tan a la menos 1. Y fíjense que aparece esto, que significa arco tangente. Nos abre un paréntesis y vamos a escribir 4 dividido 1. Cerramos el paréntesis igual y nos queda 75,9, que si lo redondeamos son 76 grados. ¿Sí? Llegamos al mismo valor, utilizando la calculadora del celular y la calculadora del teléfono. Bien, ahora fíjense, vamos a prestar atención acá. No nos da el mismo resultado, ¿sí?
que con la medición. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos con calculadora, siempre nos va a dar como resultado un ángulo perteneciente al primer cuadrante. Al dibujar el plano complejo nos quedan comprendidos 4 cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Hay ángulos que tienen las mismas razones trigonométricas, ¿sí? Entonces la calculadora siempre nos va a dar un ángulo perteneciente al primer cuadrante. Lo que nosotros tenemos que encontrar es su simétrico, es decir, su correspondiente en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Para ello, a este resultado hay que hacerle alguna transformación, bien, dependiendo en el cuadrante que se encuentre. Y vamos a mirar cuáles son esas transformaciones. Si llamamos alfa al ángulo del primer cuadrante, bien, para encontrar el simétrico en el segundo cuadrante vamos a hacer 180 grados menos alfa. Ya que toda esta amplitud sería 180 grados, este ángulo es equivalente a este ángulo, entonces para encontrar esta parte, a 180 grados le restamos alfa. Para encontrar el simétrico en el tercer cuadrante, si esta amplitud es alfa, le sumo toda esta amplitud, que sería medio giro, voy a encontrar cuál es el valor de todo este ángulo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para cuando el ángulo quede ubicado en el tercer cuadrante, la transformación que aplicamos es alfa más 180 grados. Y si el ángulo queda ubicado en el cuarto cuadrante, un giro completo sería 360 grados. Este ángulo es equivalente al que está acá, alfa. Bien, tienen la misma amplitud. Entonces, para encontrar este ángulo, lo que hacemos es a 360, que sería todo el giro completo, restarle esta parte, 360 menos alfa. Bien. Por lo tanto, acá, como es un ángulo del segundo cuadrante, lo que debemos hacer es a 180 grados restarle 76 grados y nos va a quedar igual a 104 grados. Este es el valor del argumento. Fíjense que quedó aproximado a la medición, ¿sí? Entonces, finalmente, conociendo el módulo y conociendo el argumento, lo que podemos hacer es expresar bien en forma polar este número complejo. Escribimos el módulo, que es igual a la raíz cuadrada de 17, y el argumento, que es igual a 104 grados. De esta manera nos queda escrito el número en forma polar.